días y bienvenidos a esta nueva reunión del Foro de Europa. En nombre de José Luis Rodríguez, su fundador y presidente, les doy la bienvenida a este acto que hoy cuenta con la presencia de don Johannes Hahn, comisario europeo de Política Regional. Hay que agradecer una vez más a los patrocinadores, Red Eléctrica, Asisa y BT, su apoyo a este acto. Y ya, sin más dilación, le doy la palabra a don Íñigo Méndez de Vigo, secretario de Estado para la Unión Europea, que va a presentar al ponente. Don Íñigo. Buenos días a todos. Buenos días, comisario Hahn. Un gran escritor vienés, Stefan Zweig, escribió en El Mundo de ayer lo siguiente, lo voy a citar textualmente: me crié en Viena, metrópoli 2 veces milenaria y supranacional, de donde tuve que huir como un criminal antes de que fuese degradada a la condición de ciudad de provincia alemana. En la lengua en la que había escrito y en la tierra en que mis libros habían granjeado la amistad de millones de lectores, mi obra literaria fue reducida a cenizas. De manera que ahora soy, decía Zweig, un ser de ninguna parte, forastero de todas, huésped en el mejor de los casos. También he perdido a mi patria propiamente dicha, a la que había elegido mi corazón, Europa, a partir del momento en que ésta se ha suicidado, desgarrándose en 2 guerras fratricidas. Estas terribles palabras que pronunció Zweig antes de quitarse la vida en 1942 son una buena muestra de lo que pudo haber sido Europa si no hubiera tomado un rumbo distinto, el rumbo de la reconciliación franco-alemana, el rumbo de la construcción de la Unión Europea a partir de la Declaración Schuman de 1950. Y en esa Viena que Zweig anhelaba en Petrópolis, en esa Viena nació nuestro invitado de hoy, el comisario Johannes Hahn, que estudió filosofía en la universidad y desde muy joven sintió la vocación política, integrándose en las juventudes del Partido Popular Austriaco, donde creo que recorrió todos los puestos importantes de responsabilidad. Incluso fue concejal de su partido por Viena. Más adelante fue presidente del Partido Popular Austriaco vienés, ministro sin cartera en Viena y ministro de Ciencia en el gobierno de coalición, la gran coalición dirigida por Gusenbauer. Fue ministro de Ciencia y yo sé que es un puesto en el que él estuvo particularmente contento. Durante su mandato fundó el Instituto de Biotecnología de Viena, creó un programa de investigación para jóvenes científicos denominado Sparkling Science y realizó una plataforma muy conocida para investigadores llamada Long Night Research. Consiguió además que Austria entrara en el Observatorio Europeo del Sur. Y es una persona que estudia filosofía y al que luego se orienta hacia lo científico. Incluso llegó a ser ministro de Justicia, combinando las 2 carteras. Y desde el año 2009 es comisario de Política Regional en la Comisión Barroso II. Comisario de Política Regional que tiene, como saben ustedes, una importancia enorme en las políticas de la Unión Europea. Primero porque el montante de dinero que maneja el comisario Hahn es importantísimo, es grandísimo. Estamos hablando del 37% del presupuesto europeo. Y además porque la política de cohesión, la política regional, es uno de los principios inspiradores de la Unión Europea. Es la que ha permitido que las distancias entre regiones, entre las 271 regiones de la Unión Europea, se fuera acortando. Y eso lo podemos decir con orgullo en España, donde la política de región de la Unión Europea es un gran éxito. Ha sido un éxito extraordinario y eso lo sabemos muy bien todos los españoles. Y en este momento en que se está discutiendo en la Unión Europea, debate que nos va a llevar todavía unos meses y donde aquí los compañeros del Parlamento Europeo, desde el presidente Barón, Salvador Garriga, que juega un papel tan importante, Francisco Moyano, Pablo Zalba, lo conocen bien, ese debate sobre el marco financiero plurianual. Yo quiero asegurarle al comisario Hahn que el Gobierno de España, igual que los gobiernos anteriores, va a ser un defensor de la política de cohesión, porque creemos en ella.
porque la política de cohesión es una política fundamental para acercar económicamente a las regiones en la Unión Europea. Y, por tanto, como creemos en ella, seguimos estando en el grupo de los amigos de cohesión para defender esas políticas y, además, quiero decir también con claridad que estamos de acuerdo con la propuesta que ha hecho la Comisión Europea para permitir que aquellas regiones que han crecido a lo largo de todos estos años, también en gran medida gracias a la política de cohesión, sigan recibiendo esos fondos. Nosotros, por tanto, apoyamos las regiones llamadas de transición en la propuesta de la Comisión para permitirles, una vez que han crecido, seguir creciendo al mismo ritmo que el resto de las comunidades europeas. Y, por tanto, creo que en estos momentos en que la Unión Europea está en una encrucijada, aquello que Karl Jaspers llamaba tiempos eje, yo creo que el tener al comisario de Política Regional entre nosotros es una gran iniciativa y quiero agradecérsela al Foro Nueva Economía. ¿Por qué? Porque creo que también, cuando lo escuchen ustedes, verán que es una persona que dimensiona las cosas, que sabe que la palabra crisis está asociada a la construcción de Europa y que no hay que desesperar, hay que tener visión y ambición, hay que saber hacia dónde vamos. Y en estos momentos, como decía, donde puede aflorar la duda o la confusión, escuchar a alguien que tiene las ideas claras como Johannes Hahn, alguien que tiene una visión política de las cosas, me parece que es una muy buena idea para desayunar, querido Gio. Y, por tanto, yo espero que, voy a acabar con Zweig también, que no hagas como aquello que decía Zweig. Zweig decía que el hombre se revela en la conversación no solo por lo que dice, sino por lo que calla. Y yo espero que hoy digas mucho y calles poco. Muchas gracias. Estimado Íñigo, señoras y señores, en primer lugar, Íñigo, muchas gracias por esta introducción, esta presentación tan amable y tan cálida. Has demostrado ser un gran experto en literatura austríaca. De hecho, Stefan Zweig es uno de los grandes poetas y, desgraciadamente, bueno, pues tuvo que salir del país y se suicidó, perdón. Pero bueno, a pesar de eso, escribió algunas de las mejores novelas de Europa y yo me siento muy orgulloso de hablar de mi compatriota. Si leen sus novelas, se dan cuenta que son de las mejores novelas que se han escrito y nos hablan mucho de las distintas personalidades, de la gente, la cárcel, etcétera. Bueno, señoras y señores, sin embargo, yo creo que aquí estamos para ser positivos y este es precisamente el mensaje que quiero yo transmitirles hoy. De hecho, Europa está en una situación complicada ahora y yo les digo que si tienen ustedes la oportunidad, lean o vuelvan a leer la biografía de Charles Monnet, porque si leen su biografía se darán cuenta de que la Unión Europea estaba mucho más en peligro en los 10 o 20 primeros años de su existencia que ahora. Si comparamos la situación actual con la de hace varios años, nos daremos cuenta de que ahora tenemos instituciones muy sólidas y, de hecho, ya tenemos 62 años, ya no somos adolescentes. Tenemos una edad ciertamente avanzada y, en ese sentido, pues no está justificado hablar de si hay riesgo de que explote o no. Yo creo que no tiene sentido. Aún así, hay una serie de retos y desafíos a los que nos tenemos que enfrentar, pero yo estoy claramente convencido de que juntos lograremos superar estos grandes retos, porque para eso tenemos la Unión Europea. Y además no tenemos otra alternativa a la Unión Europea. Estoy totalmente convencido de que ese símbolo chino que dice que la palabra crisis y la palabra oportunidad es lo mismo, bueno, pues yo creo que es muy cierto, ¿no? Yo creo que tenemos que sacar partido a esta época de crisis y si lo logramos, bueno, pues saldremos de esa crisis más fuertes que nunca y ese debe ser, digamos, nuestro esfuerzo y nuestra motivación en los próximos meses. Sé que la situación en España es muy difícil, no solamente para los políticos,
y las autoridades públicas, sino para el pueblo español en general, no solo para España, sino para muchos otros países. Pero yo creo que al final acabaremos en una situación mucho mejor que la actual. Pero eso sí, siempre y cuando creamos en nuestra fortaleza. Porque al fin y al cabo solo representamos un 7% de la población mundial. Y comparado con épocas anteriores, pues somos menos. Antes Europa podía influir en el resto del mundo, pero tenemos que seguir haciéndolo. Y no se olviden de que Europa sigue siendo el factor económico más importante del mundo. Hemos podido conservar nuestra cuota de comercio mundial en los últimos 10 años, más o menos un 20%. Estados Unidos ha perdido un 5 o 6%, Japón ha perdido un 4%, o sea que realmente nos hemos mantenido estables. Pero muchas veces no somos capaces de fijarnos o de darnos cuenta de lo que hemos logrado, ¿no? De nuestros grandes éxitos cuando estamos en crisis, ¿no? Pero es importante que de vez en cuando recordemos nuestras fortalezas, nuestras capacidades y que también lo hagáis aquí en España. Por eso me gustaría apoyaros en estos momentos tan difíciles, en esta situación tan difícil. Conozco bien que la crisis económica y financiera afecta a la vida de los ciudadanos de toda la Unión Europea. Y esto ha sido especialmente cierto aquí en España, donde el paro se ha convertido en una espina y en una crisis personal para muchos individuos, sobre todo para la gente joven. Pero yo creo que recientemente hemos visto un poco la luz al final del túnel, porque nos hemos dado cuenta de que hace falta una acción robusta de promoción de puestos de trabajo, ¿no? España ha tardado algo de tiempo en formular esto con claridad. El foco en la austeridad ha creado la impresión de que solo con recortes se puede salir de la crisis en Europa. Y si se hubiera hablado más de crecimiento desde el año 2010, yo de hecho llegué a mi puesto en febrero del año 2010 y recuerdo que di un discurso aquí en España, en Zaragoza, en una conferencia ministerial durante la presidencia europea, el día 19 de febrero, y 9 días después hablé por primera vez de que necesitamos también crecimiento, ¿no? Y 9 días después de llegar a mi puesto, digo. Y a lo largo del año 2011, muchos de mis colegas de la Comisión, sobre todo nuestro presidente José Manuel Barroso, compartían la misma opinión. Pero bueno, en aquel momento el mensaje de austeridad parecía que era el único que se intentaba transmitir. Promover el crecimiento y el empleo es absolutamente necesario, pero esta promoción del crecimiento debe hacerse de una manera inteligente y clara, sin crear agujeros en las finanzas públicas. Ahora, lo que sí está claro es que debemos invertir. Y la política de cohesión es algo esencial aquí, un buen instrumento de cohesión que podamos utilizar para dar lugar a una nueva generación de inversiones. La política de cohesión nos proporciona un marco de inversión multianual como promedio 65 miles de millones de euros al año. Y esto uniendo la contribución europea y las contribuciones nacionales. Pero esta es la cantidad que se invierte año tras año. Todo se basa en una serie de prioridades acordadas, las de la Europa del 2020 y una serie de mecanismos. En España, la política de cohesión ha proporcionado más de un 12% y probablemente más del 12% de la inversión pública total desde el año 2009 al año 2011 y probablemente más en las regiones más pobres, lo cual no es poca cosa, sobre todo teniendo en cuenta el clima de restricciones económicas actual. Nuestro modelo de desarrollo regional es muy bueno y tenemos amplia evidencia que demuestra que la política de cohesión contribuye al crecimiento y al bienestar. Debemos continuar aplicando este modelo, pero bajo una condición,
y es que debemos tomar todas las medidas necesarias para que las inversiones de cohesión sean más efectivas y eficaces que en el pasado. Y quizá conozcan ustedes que siempre hablamos de inversión. Se habrán dado cuenta que hablo siempre de inversión. Y luego a propósito, porque inversión significa que invertimos en algo, en las personas, en las instituciones, en las regiones, con el objetivo de conseguir una mayor rentabilidad de lo que hemos invertido. Así es como entendemos que se debe dirigir esta política de cohesión, al menos en el futuro. Y es exactamente, bueno, es exactamente por esto por lo que he propuesto en la nueva legislatura que se está ahora debatiendo en el Parlamento Europeo, así como a nivel del Consejo de los Estados miembros. Yo he hablado de que hablemos de inversión rentable. Y ahora me gustaría hablar de algunos puntos clave de la nueva política de cohesión. En primer lugar, es bueno recordar que para la mayoría de las empresas europeas el principal mercado es el de la Unión Europea y, por lo tanto, tenemos que encontrar soluciones de crecimiento a nivel europeo. La crisis económica de España o Italia tiene impacto en las empresas británicas y alemanas, de la misma manera que el aumento de prosperidad en Eslovaquia o en Polonia crea prosperidad para las empresas españolas y francesas. De hecho, el mercado único europeo es la mejor oportunidad de desarrollo que tienen nuestras pymes. Y espero que los Estados miembros estén a la altura de las promesas realizadas recientemente, como por ejemplo el hecho de que de las patentes europeas y otra serie de cosas. Para muchos de los puestos de trabajo europeos dependemos de Europa y tenemos que ser responsables y responder a las oportunidades que ofrecen también los mercados globales. Para el año 2015, señoras y señores, un 19% del crecimiento mundial se va a generar fuera de Europa, un 90%, perdón. Y debemos asegurarnos de que estamos preparados para aprovechar ese potencial. Por eso verán que nos centramos tanto en las pymes en mi propuesta de política de cohesión más allá del año 2013, porque son el eje de nuestras economías y debemos ayudar a las pymes a internacionalizarse a través de mecanismos de diferente calado. A veces hablo en términos muy generales, pero yo creo que la situación general es impresionante. En Europa tenemos aproximadamente 23 millones de pymes y actualmente tenemos algo más de 23, 24 millones de parados. Por lo tanto, si solamente si cada una de esas 23 millones de pymes contratase a una sola persona, el problema del desempleo se resolvería con que cada una de estas pymes contrataran a una sola persona. Eso les da una idea del impacto y la importancia de las pymes, porque si lo vemos al revés, las 500 grandes empresas que hay en Europa, cada una tendría que contratar a 40 y tantas mil personas, lo cual no es viable. Esto demuestra lo importantes que son las pymes para apoyar la creación de empleo y también la creación de nuevas empresas. Pero un mejor acceso a recursos financieros también es necesario para que haya buenas pymes. La dificultad para conseguir financiación es uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan las pymes cuando intentan desarrollarse internacionalmente. Con la situación actual, que las autoridades públicas creen mecanismos que ayuden a las pequeñas empresas a internacionalizarse. Hacen falta garantías, avales y capital semilla para los empresarios. Esa es una de mis prioridades de cara al futuro a corto plazo. Y por otra parte, la creación de empleo va a depender también de nuestra capacidad de innovar. Los innovadores de alto valor añadido son más numerosos en Estados Unidos que en Europa. Y en un reciente informe, el Banco Mundial ha concluido que Europa suele centrarse en desarrollar versiones de mejor calidad que los mismos productos que se hacen en Estados Unidos, mientras que en Estados Unidos intentan crear un entorno que dé lugar a cosas nuevas. La innovación debe ser una prioridad en nuestra agenda. Hace falta
promover la innovación y para eso Europa debe desplegar ese enorme potencial de crecimiento ecológico, crecimiento verde. Y es importante garantizar que fabricamos productos teniendo en cuenta el impacto medioambiental y que produzcamos productos mejores para una agroindustria de mayor calidad y que nos centremos en desarrollar fuentes renovables de energía. O sea, en pocas palabras, necesitamos producir valor añadido a través de la ecología. Y por todas estas razones me encuentro hoy aquí en Madrid. Ya hemos acordado que tenemos que mejorar la tasa de cofinanciación, reduciendo la parte nacional y de esa manera reduciendo la carga sobre el presupuesto español en varios miles de millones de euros. Hoy voy a hablar con el ministro Montoro de la posibilidad de desbloquear otro 1.000.000 de euros que podría pagar la Comisión a las autoridades españolas este mismo año. Hace referencia al cierre del periodo que culmina ahora y, bueno, en marzo vine a hablar de esto con el ministro Montoro para hacer una propuesta para encontrar una solución rápida a este debate que lleva 2 años produciéndose y que en el pasado no era tan visible. La verdad es que estoy muy agradecido porque en solo 2 meses ha sido posible resolver este problema y de esa manera, bueno, pues proporcionar a España liquidez adicional en estos momentos de grandes dificultades, cuando tan importante es para España, pero también para la Unión Europea. También es muy importante que la Unión Europea demuestre que es capaz de superar estos problemas. Y, por cierto, hemos podido acordar una serie de programas que empezamos a negociar a principios de la última década. Pero estoy aquí también para hablar de cómo utilizar de forma más eficaz los recursos disponibles. El Consejo de Europa, el Consejo Europeo de enero nos permitió llegar a un acuerdo con España para reprogramar entre 1.000 y 1.500 millones de euros. Y parte de este dinero irá al Fondo de Garantías para ofrecer liquidez a las empresas innovadoras. Vamos a ofrecer préstamos para proyectos de reindustrialización y asistencia a sectores estratégicos industriales. Vamos a reasignar financiación a las pymes del sector agroalimentario, que es donde el desempleo es más alto. Y posiblemente se puedan hacer más cosas para maximizar el impacto de los fondos de cohesión y de esa manera relanzar la economía española. Señoras y señores, el crecimiento dependerá de la capacidad de Europa de invertir de forma inteligente en el futuro. Para esto tenemos que decidir dónde es mejor invertir y cómo queremos invertir, porque esto es muy importante de cara al futuro. Estoy convencido que la política de cohesión continuará dando resultados positivos en materia de empleo y de crecimiento, pero para que esto ocurra debemos ser más eficaces a la hora de utilizar financiación pública limitada. El crecimiento y el empleo solo volverán a Europa si somos más estratégicos, más inteligentes en el modo en que utilizamos la financiación pública en general y los fondos de cohesión europeos en particular. Señoras y señores, la Comisión el pasado mes de octubre sacó una lista muy larga de iniciativas necesarias, no solamente en cuanto a dar dinero, sino para desarrollar el mercado único, las patentes europeas, etcétera, cosas que deberían mejorar la situación europea. O sea que hay muchas propuestas sobre la mesa y también la política de cohesión es parte de estas propuestas. Pero yo creo que ha llegado el momento de tomar decisiones. Es el momento de tomar decisiones sobre todas las propuestas y medidas que se han propuesto, ponerlas en práctica sin perder tiempo y de esa manera que el Consejo Europeo pueda decidir en las próximas semanas el mandar una señal al pueblo europeo en el sentido que somos conscientes de la situación, que tenemos un plan que nos permite reaccionar y no solo reaccionar, sino sobre todo actuar en interés del pueblo europeo, superando los problemas con un rumbo claro, con una meta clara, para cuando llegue el final de esta crisis, para que podamos salir de la crisis más fuertes que nunca
Y, de hecho, esto es lo que va a ocurrir también aquí en España, porque la información que tengo me demuestra que en lo sustancial España está en una situación excelente, que sí, que tiene una serie de dificultades que tiene que superar, pero que se podrán superar, y definitivamente yo creo que lo que tenemos que demostrar es que somos capaces de tomar decisiones y ser fuertes. Muchísimas gracias. Thank you, Mr. Han. Pasamos ahora al coloquio. Hay ya en la mesa varias preguntas. Voy a comenzar por un par de ellas que son de mucha actualidad. José Manuel González Huesa, de Servimedia, pregunta: ¿preocupan en Bruselas los últimos datos económicos de las comunidades autónomas españolas, que incrementaron su déficit en 2011 y colocan el déficit del Estado en el 8,9%? ¿Cree necesario un mayor control de sus cuentas? Y en la misma línea, Clara Pinar, de Tiempo, pregunta: ¿qué le parece que varias comunidades autónomas ocultaran su déficit real en el 2011, aumentando el déficit de España? ¿La desviación presupuestaria de las regiones españolas podría dar lugar a que la Comisión Europea congele o recorte los fondos estructurales que les correspondieran? En primer lugar, tengo entendido que dentro de unos pocos días Eurostat va a venir a España y va a analizar esas cifras. Creo que es una situación a la que nos hemos enfrentado ya en otros países europeos, donde hay regiones muy fuertes que, desde el punto de vista económico, bueno, pues han tomado muchas decisiones por su cuenta, porque gozan de mucha independencia, y en esos países, al igual que en España, porque en España esa es la situación, las regiones deben ser conscientes de que forman parte del juego europeo y que no van por su cuenta. O sea que las regiones, en el caso de España las autonomías, deben contribuir a las medidas de reforma que se están adoptando. Y, bueno, como digo, analizaremos esas cifras, pero tengo confianza en que al final encontraremos soluciones. Pero realmente quiero pedir a los amigos de las regiones, de las autonomías españolas, y no solo de las regiones españolas, sino del resto de Europa, les quiero pedir que sean conscientes de la situación y que asuman la responsabilidad, porque los países están compuestos por distintas regiones y municipios, ¿no? Y para contestar a la segunda pregunta, hoy por hoy no tenemos ningún indicio de que los fondos de cohesión vayan a verse afectados por este debate. González, del sindicato USO, pregunta: ¿es factible una política de cohesión y redistribución con un presupuesto de la Unión Europea menor al 1%, además obtenido no por impuestos directos y progresivos? La Comisión Europea ha propuesto un presupuesto en junio del año pasado, hace casi un año, cuyo objetivo es tener un presupuesto realista y ambicioso al mismo tiempo. Yo creo que hemos conseguido ese término medio. Algunos países que son contribuyentes netos y del Parlamento Europeo era hacerlo así, ¿no? Pero creo que estaríamos emitiendo una señal equivocada en una época como esta, que se produjesen recortes importantes con respecto a este presupuesto propuesto por la Unión Europea. De hecho, yo creo que hemos hecho una propuesta muy equilibrada.
pasando dinero de algunos sectores a otros sectores. Por ejemplo, hemos reducido ligeramente el presupuesto de agricultura y de política de cohesión, pero, por otra parte, hemos aumentado de forma significativa el presupuesto para investigación y desarrollo, porque pensamos que es necesario invertir en estos temas. He hablado también de innovación. Bueno, pues Europa gasta ya mucho dinero en investigación y desarrollo, pero todavía no hemos sido capaces, y yo diría que este es uno de nuestros principales puntos débiles, no hemos sido capaces de tender ese puente entre los resultados de la investigación y la creación de empresas, ¿no? Y esto es algo que tenemos que mejorar en el futuro. Tenemos que crear muchas más empresas a partir de los resultados de la investigación. Y por eso hemos propuesto aumentar el presupuesto de I+D, y de innovación también, de casi 54.000 millones a 80.000 millones. Y esta expresa claramente cuál es nuestra idea de cómo debemos organizar las actividades de crecimiento de cara al futuro. Por eso creo que estaríamos lanzando también una señal muy importante si, por ejemplo, los jefes de Estado y de Gobierno se pusieron de acuerdo antes de verano, quizá en el Consejo de junio, si se pusieran de acuerdo sobre este epígrafe del presupuesto de la Unión Europea que tiene que ver con iniciativas de crecimiento. Me refiero al epígrafe 1. Y en este sentido, tenemos ahí toda una serie de cosas dirigidas al crecimiento, como la educación, la investigación, conexión a nivel europeo, política de cohesión, política regional. Este presupuesto por sí solo representa unos 500.000 millones entre los años 2014 a 2020. Y si añadimos las contribuciones nacionales, estamos hablando de 650.000 millones. Y esto sin efecto de apalancamiento, por ingeniería financiera, por los instrumentos de ingeniería financiera, que se podrían utilizar también, ¿no?, para aumentar esa cantidad. O sea que si fuéramos capaces de aprobar esta parte del presupuesto, en principio, yo creo que eso estaría lanzando una señal muy clara, muy fuerte a los ciudadanos europeos, a los mercados europeos y a los mercados de todo el mundo, en el sentido de que hay dinero disponible hasta el año 2020. Estaríamos diciendo que, que dentro de poco vamos a tener este dinero y la gente podrá ver en qué invertir, cómo invertir. Porque es importante que despleguemos ese dinero público que tenemos disponible en Europa. Pero bueno, hoy por hoy hay dudas, la gente rehace invertir y por eso Europa tiene que lanzar este mensaje de que está dispuesto a hacer algo, que estamos dispuestos a hacerlo, a invertir, que tenemos claro el rumbo, tenemos la Europa del año 2020. Y si fuéramos capaces de lanzar este mensaje en pocas semanas, pues yo creo que eso definitivamente podría tener un impacto muy sólido y podría cambiar el estado de ánimo de los mercados. Para una pregunta al secretario de Estado para la Unión Europea español, la hace Kiko Rosique, de Servimedia, y dice: señor Méndez de Vigo, ¿cómo valora el hecho de que Mariano Rajoy no fuera invitado inicialmente a la cumbre del crecimiento? ¿Realizó el Gobierno alguna gestión para que le invitara por fin Mario Monti? Ahora, sí. Me permitirá que deje que el tiempo responda a esa pregunta. Salvador Garriga, del Parlamento Europeo, pregunta: ¿es posible elaborar una agenda europea de crecimiento reduciendo al mismo tiempo la política de cohesión para los próximos 7 años?
todo es posible, pero no sería deseable. Claramente, como he podido explicar en mi presentación, tenemos una idea muy clara de cómo gastar el dinero, sobre todo en las pymes, en innovación, en eficiencia energética. Todos son temas en los que podemos contribuir al crecimiento, a las iniciativas que promueven el crecimiento. Por lo tanto, yo creo que, bueno, tenemos una propuesta muy buena, pero cualquier recorte, tendrá un impacto, claro, en los resultados. Porque no debemos subestimar, tenemos 27 Estados miembros y en 6 de esos Estados miembros la cuota de fondos estructurales en inversión pública de estos países es más de un 60%. En algunos Estados miembros, más de una tercera parte de la inversión pública es gracias al dinero de los fondos estructurales. O sea que estamos hablando de un impacto muy importante en la economía. Y como saben, por ejemplo, España bueno, tiene muchas empresas constructoras, por ejemplo, que trabajan a nivel internacional y muchas de estas empresas tienen ya pedidos y contratos en muchas partes de Europa. O sea que si no hay un presupuesto importante disponible, eso va a tener un impacto, claro está, en los contratos de infraestructura. Con lo cual, bueno, esto influiría pues en la construcción de autopistas, también en plantas de tratamiento de residuos, etcétera. Ricardo, de Cita.es, desea hacer una pregunta en el micrófono. English? In English? Yeah. I hope that... Una pregunta de un diputado español sobre la Sociedad General de Autores y los proyectos europeos de investigación y desarrollo. Si recuerdo, fue del pasado mes de octubre y usted contestó a la pregunta que le plantearon. Su respuesta fue, más o menos, que como no hay ningún control sobre los fondos europeos que se transfieren a las universidades y a las empresas que hacen I+D, bueno, que yo sepa, el Tribunal de Cuentas español no controla esos fondos tampoco. ¿Puede usted explicar cómo se puede controlar el dinero que se entrega a empresas como Microgénesis o la SGAE, así como también el dinero que va a las universidades españolas? ¿Cómo lo controlan esos fondos? Gracias. En lo que respecta a los fondos estructurales, en primer lugar, seguimos un principio de gestión compartida, lo cual quiere decir que la programación y la implantación de los proyectos lo hacen una serie de autoridades de gestión a nivel regional o nacional, que se establecen a nivel regional o nacional. Porque si pensamos que vamos a trabajar en más de 1 millón de proyectos en Europa, bueno, pues esto evidentemente no se puede gestionar todo desde Bruselas. Tampoco sería deseable, ni lo quieren los Estados miembros. O sea que esta gestión se hace a nivel regional o nacional. Y la auditoría de los proyectos se hace también a nivel regional o nacional, dependiendo de la estructura de la organización de que estemos hablando. Lo que nosotros estamos haciendo a nivel europeo es comprobar si, por ejemplo, esta función de gestión y auditoría o estas estructuras de gestión y auditoría son adecuadas y cumplen nuestras normas.
pedimos una garantía de cumplimiento y que demuestre que, bueno, todo se hace siguiendo nuestras normas, ¿no? Y luego, pues, nos fijamos en la calidad de las autoridades nacionales de auditoría. Por ejemplo, en el caso de España, no tenemos ninguna indicación de que no podamos confiar en ellos, ¿no? La primera tarea de las autoridades regionales y nacionales es detectar si hay errores o abusos en el uso de los fondos. Y si se detectan a nivel nacional, ese dinero hay que retirarlo del proyecto, pero se puede gastar en otros proyectos. Solo si se detectase algo, si las instituciones europeas detectaran algo, la Comisión o el Tribunal de Cuentas Europeo, solamente entonces habrá que hacer una corrección neta. O sea que hay un incentivo para que las instituciones nacionales hagan su trabajo, lo hagan correctamente. Y en lo que respecta a España, hay algunos errores del pasado, pero la situación ha mejorado. Los resultados los vamos a demostrar dentro de poco. Pero bueno, una vez más, esto es algo que pasa de vez en cuando. Espero haber contestado a su pregunta. No sé si hace usted referencia a otros fondos, pero bueno, yo solo puedo hablar de fondos estructurales. Y en lo que respecta a los fondos estructurales, este es el procedimiento. Por ejemplo, las universidades españolas, la Universidad Politécnica de Madrid. Ahora tiene un procedimiento abierto en el Tribunal de Cuentas. Y en esos documentos, por ejemplo, está Infocraft. La persona que se encarga de la oficina de Infocraft dio un proyecto a su propio departamento de la universidad. ¿Y cómo pueden autocontratarse dentro de la oficina de Autocraft? ¿Cómo pueden contratar su propio departamento de la Universidad Politécnica de Madrid sin que nadie diga nada al respecto? Y se lo puedo documentar, ¿eh? Tengo los papeles que así lo demuestran. Pues preferiría que me diera esa información. Podremos comprobarlo junto con nuestros colegas españoles, pero no le puedo contestar, la verdad, sobre este caso individual del que me está hablando, pero me puede usted enviar la información. De ese modo, nos haremos una idea de qué pasa con ese proyecto y le podremos dar una respuesta más concreta. María Altieri, de la Fundación Montessori Sin Fronteras, pregunta sobre la infancia en Europa. Se pregunta si se puede dar más visibilidad en los foros sobre Europa a la infancia y se puede destinar más inversión en menores como una generación renovadora. Por supuesto. Por supuesto que los hijos, los niños son el futuro de Europa, y no solo en la infancia, sino los jóvenes también en general. Por eso intentamos invertir más, con ayuda también de los fondos estructurales, en infancia y en juventud. Por ejemplo, tenemos una idea, que ya es más que una idea, de combinar el Fondo de Desarrollo Regional con el Fondo Social Europeo para invertir, por ejemplo, en edificios escolares, en la rehabilitación de escuelas, y también queremos ofrecer cursos de formación al profesorado. Por ejemplo, en algunos países tenemos proyectos para equipar las escuelas con recursos informáticos. Y no solo equiparlos, sino formando a los profesores para que puedan utilizar esos recursos informáticos. Y esto podría ser financiado a través de los fondos estructurales, en caso de que se cumplan ciertos requisitos. Pero desde el punto de vista europeo estamos muy interesados en ello, y esto podría formar parte de
los proyectos que tenemos ya en curso. Me gustaría formularle una al ponente. ¿Qué opina usted de las afirmaciones del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, en el sentido de que no solo España, sino otros países europeos deberían hacer un esfuerzo de transparencia en las cuentas públicas como el que está realizando España? ¿Cree usted que ese esfuerzo de transparencia es necesario? ¿Cree que además de necesario es conveniente? Bueno, creo que es una propuesta excelente. Y más que la propuesta, me parece que es un comportamiento excelente, ¿no?, por parte de España. Y se debería hacer lo mismo en todas partes. Claro que sí. Pero también tenemos que formar a nuestra gente, enseñarles para que utilicen esta transparencia, para que puedan leer toda esta información, acceder a toda esta información, porque actualmente estamos inundados con cantidad de información y a veces a la gente les resulta difícil no solo escoger qué información es relevante, sino en particular trabajar con esa transparencia. Y tenemos que hacer un esfuerzo no solo para ofrecer transparencia y ofrecer información, sino también es importante que enseñemos a la gente a entender qué es lo que está pasando y a recibir la información más importante. Y esto es sobre todo crucial para todas las organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, yo soy presidente de una organización paraguas que ofrece actividades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, y ahora se ha creado una rama de cursos de formación, iniciativas, actividades en general para, bueno, no tanto formar, sino para explicar a la gente cómo funciona nuestra democracia, cómo está organizada nuestra democracia. Este tipo de democracia representativa que resulta tan difícil de entender para algunos ciudadanos, pero yo creo que es necesario decirle a la gente cómo funciona la democracia, cómo las instituciones europeas funcionan, cómo es el proceso de toma de decisiones. Es importante que la gente lo sepa, que lo entienda mejor, porque la gente siempre piensa que la Comisión Europea es una estructura monolítica, ¿no?, de personas. No, está compuesta por individuos de 27 estados diferentes, de 270 regiones, con culturas muy distintas, con experiencias personales muy distintas. O sea que Europa es un crisol muy colorista y la gente que trabaja para la Unión Europea es muy variada, con lo cual yo creo que es muy importante que la gente lo sepa, que sepa cómo funcionan las instituciones europeas y cómo funcionan las instituciones a nivel nacional. Por ejemplo, a mí me gustaría que más gente joven, alumnos, estudiantes, visitaran las instituciones europeas para ver cómo funcionan las cosas. Realmente es muy difícil, pero bueno, es la única alternativa realmente. No hay mejor solución que esto, pero hay que decirles sobre todo a los jóvenes que hay dificultades, pero por otra parte, acabamos de hablar, Íñigo y yo, de esta situación y al igual que muchos de ustedes, bueno, pues muchos tenemos hijos y para nuestros hijos es increíble que haya fronteras donde tienen que mostrar su pasaporte, donde lleva horas cruzar la frontera, donde hay distintas divisas. Europa ha dado pasos muy importantes, pero una vez más tenemos que repetirlo una y otra vez y decirles sobre todo a los jóvenes que para continuar con nuestro trabajo tenemos que aprender de nuestros abuelos y bisabuelos, ¿no? Esta es la tarea
a la que nos enfrentamos y esta es nuestra responsabilidad de cara al futuro. Don Julio Vidal, del Club Internacional de Prensa. ¿Puede decirnos algunas ayudas previstas y concretas de la Unión Europea a España para el futuro inmediato? Bueno, en primer lugar, es posible que no lo crean ustedes, pero España es uno de los mejores ejemplos de países que han mejorado más, ¿no?, en los últimos años y décadas. Cuando España se adhirió a la Unión Europea, casi todas las regiones creo que estaban mucho menos desarrolladas de lo que están ahora. Y en el próximo mandato yo creo que solamente Extremadura será una de esas regiones menos desarrolladas. El resto serán o de las regiones más desarrolladas de Europa o regiones en transición. Y, por cierto, estoy muy contento con el compromiso público del nuevo gobierno español con esta idea de regiones de transición. Y vamos a apoyar a mi amigo Salvador Garriga del Parlamento. También apoyó esta idea cuando se decidió aprobar el presupuesto y hacer propuestas con respecto al futuro presupuesto. Se mantuvieron a favor de esta idea de regiones de transición, idea que interesa a España y a muchos otros países. Y no deben olvidarse, si tenemos tantos ciudadanos europeos y más de 70 millones de personas que viven en regiones en transición, que son aquellas regiones que tienen un PIB medio de 75-90% de la media europea del PIB, o sea que sigue siendo necesario gastar un poquito más de dinero en esas regiones que las más desarrolladas, porque estas regiones tienen que ponerse al día, ¿no? Y en general yo diría que la asignación financiera a España, cuando hablamos de política de cohesión, va a ser un poquito menos que la perspectiva actual, pero, por otra parte, las consecuencias pero son también la consecuencia de lo que ha ocurrido en el pasado y lo que está ocurriendo en el presente. Pero lo que hay es un objetivo claro de invertir más, como he dicho antes, invertir más en pymes, en capacidad de innovación de las pymes. Y debo decir que si hablamos de innovación, no solo hablamos de innovación tecnológica, sino también innovación en procedimientos administrativos, en el desarrollo de nuevos conceptos de marketing y todas esas actividades necesarias para una empresa. Todo para conseguir mejores resultados y mayor competitividad empresarial. Esto hay que entenderlo como algo orientado a la innovación. Y, por otra parte, también es importante invertir en eficiencia energética y en medidas similares, ¿no? Con lo cual, bueno, estos son los objetivos de cara al futuro, porque yo creo que en el pasado España se ha centrado mucho en invertir en infraestructura y ha habido implementaciones de mucho éxito. Por ejemplo, no hay más que pensar en los trenes de alta velocidad que tenéis, etcétera. Pero hoy más que nunca es importante invertir en las empresas para que haya mayor diversificación, porque esta podría ser una de nuestras debilidades, ¿no? Pero aquí el dinero de los fondos estructurales debe verse como semilla de financiación, ¿no? Y hay que utilizar también los instrumentos de ingeniería financiera para crear distintos tipos de fondos que tengan otro efecto de apalancamiento y de ese modo, bueno, pues sacar mayor partido a Europa, en el sentido de poder ofrecer préstamos
y poco a poco ir pasando de ayudas a fondo perdido a préstamos en aquellos casos en que sea adecuado. Esto forma parte de la nueva filosofía de los fondos estructurales y debería subyacer a nuestra idea de política de inversión. De exposición y sobre todo por sus esperanzadores mensajes. Y ahora, para el cierre del acto, toma la palabra don Ramón Casanueva, director de Comunicación, Organización y Marketing Corporativo de Asisa. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a Mr. Johannes Hahn su intervención, que a mi modo de ver ha sido un mensaje sereno y esperanzador, cosa muy de agradecer en estos tiempos donde estamos metidos también, entre otras burbujas, en una burbuja de tipo informativo, de los medios de información, donde a veces prima el espectáculo sobre los fundamentos. En este sentido, hoy se hablaba aquí de cosas verdaderas, de cosas reales y de cosas que nos ayudarán a salir de la situación incómoda en la que está viviendo el país. También quiero agradecer al señor Méndez de Vigo su presentación, siempre tan brillante, y a todos ustedes, en nombre de Red Eléctrica Española, BETE y Asisa, la compañía que represento en esta mesa, quiero darles las gracias por su asistencia. Muchas gracias.